Hoy nos vamos a hacer la pregunta del millón, la pregunta que sale cuando estás con tus colegones en el bar y salta la pregunta de, oye, ¿qué gasta más? ¿Un coche de combustión, un guatatatata y cambiamos de marcha? ¿O un vehículo eléctrico o las lavadoras? Porque claro, tú estás con tu vehículo de combustión, sí es verdad que estás consumiendo diésel o gasolina, pero ¿qué pasa realmente detrás de la producción de los vehículos eléctricos? ¿Realmente durante la producción de un vehículo eléctrico consume más que... No sé por qué estoy haciendo esta consume más que tú durante el uso de tu vehículo de combustión, que de tu Nissan Almera? Pues bueno, hoy vamos a resolver estas dudas y ya zanjamos este tema y ya lo vas a poder comentar con tus compañeros, con tus colegones, si realmente todo ese proceso de producción del vehículo eléctrico consume mucho más que lo que estés utilizando tu coche de combustión. Así que sin más dilación, comenzamos el debate. Ya que ha empezado el vídeo y ya que estás aquí conmigo hablando, suscríbete al canal, por favor, que quiero llegar a los 1000 seguidores. Y hago una fiesta y os compro, yo que sé, lo que quieras, un F12, o si quieres una lavadora, te compro una lavadora. En verdad no, porque ni estoy monetizando, pero bueno. Todo esto lo vamos a contrastar con los datos que os voy a dejar en la descripción, con documentos oficiales y demás de datos. Así que si los quieres consultar tú mismo, están en la descripción. Vamos a darle ya. Vamos a darle. Para resolver esta duda, primero tenemos que mirar un pergamino donde podamos analizar cada una de las fases de vida de un vehículo, desde la producción, desde que se saca el primer litio hasta que el vehículo muere. Vamos a analizar todas esas fases y hay tres, que es la foto que os estoy poniendo en la imagen: la fase de producción, la fase de uso y luego qué carajo se hace con el coche que ya está tieso, ya no le va a dar a la chamba y tenemos que reciclarlo, porque eso también es otro tema también crítico en los vehículos eléctricos. Vamos a empezar. ¿Esto cómo se analiza, Jimmy? ¿Esto cómo se mide la contaminación? Pues se mide en gramos de CO2 que tires tú a la atmósfera. Puede ser, por ejemplo, los gramos de CO2 que consumas para hacer el propio vehículo o los gramos de CO2 que saques por ese tubito de escape por kilómetro. Lo puedes hacer con cualquier cosa. Estas son las unidades que vamos a utilizar para medir cada una de las fases de la producción y fin de vida de un vehículo. Esto se conoce como Life Cycle Assessment. Vamos, el ciclo de vida de un vehículo, así que vamos a ello. Vamos a empezar por el principio, ¿no? La fase de producción, que compone las tres fases: la sacada de materiales, ya sea aluminio, hierro, litio, cobalto, la fabricación de la batería y también la producción final del vehículo. La producción de la batería solo va a estar presente en la parte del vehículo eléctrico, obviamente. La batería de 12 voltios, esa no la contamos. Todos estos gráficos los he sacado de un estudio a nivel europeo, del Parlamento Europeo de Transportes. También otras gráficas aparte que os comentaré, que ya es a nivel mundial. Vamos a la producción, que aquí ya los petrolheads, los cabeza de petróleo, están ya ansiosos por ver qué pasa con el vehículo eléctrico, porque es verdad que, como he comentado anteriormente, la fase tanto inicial como final de un vehículo eléctrico son las partes críticas, mientras que en la parte de combustión pues es el uso que le des, ¿no? Porque estás ahí metiendo gasofa o diésel todo el día. Y además con lo caro que está ahora. En cuanto a la producción, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? El resultado obviamente es un punto negativo por parte de las lavadoras, porque hoy en día absolutamente todas las baterías de los vehículos eléctricos son de iones de litio. Y esto quiere decir que desde que se saca todo el material para hacer la batería hasta que se produce esa batería, contaminan absolutamente todas. ¿Y cuáles son esos elementos contaminantes? Pues bien, viendo esta gráfica podéis ver cada uno de los elementos que conforman las baterías de los vehículos eléctricos y a la izquierda, ¿vale? En el eje Y podéis ver los kilos de CO2 equivalentes por kilogramo de cada material. Y tenemos, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el litio, el cobalto, o sea, todas estas cosas, aparte de ser materiales limitados en la Tierra, son bastante contaminantes tanto en la producción como en la refinación de ese material, como ya ponerlas en las propias baterías. Bien, Jimmy, pero ¿cuánta diferencia de contaminación en la producción hay entre estas dos tecnologías, entre la de combustión y entre el vehículo eléctrico? Más o menos está en torno a un 30 y un 50% más de contaminación por parte de la lavadorita. Como os podéis imaginar, el resultado es el que es. Hay que ser francos con los datos y los datos nos dicen que contaminan entre un 30 y un 50% más en la fase de producción. Luego ya veremos qué pasa al final. Por otro lado, el vehículo de combustión, tampoco voy a decir que es cero emisiones, porque obviamente todos estos procesos contaminan, pero también vamos a ver en esta gráfica de aquí, que es impresionante porque hay un montón de datos sobre la cantidad de material que necesitamos para hacer cada vehículo, tanto el Internal Combustion Engine, el gas, el watatata y al corte, y el vehículo eléctrico. Por ejemplo, para el vehículo de combustión se necesitan unos 1329 kilos de masa de lo que sea, la parte del motor, la parte de la transmisión, la parte del escape
y la parte del glider, que el glider es básicamente todo lo que no está puesto en esa gráfica, es decir, no es ni el motor, ni la transmisión, ni el sistema de escape, es las luces, los materiales que se utilizan en el interior del coche, el propio chasis. Todo eso conforma parte del glider. Y como veis también en la parte de la derecha tenemos cómo está seccionado los materiales que necesitamos para hacer el glider. Por otro lado, un vehículo eléctrico son 300 kilos más de material. Por eso también son tan pesados. O sea, mínimo un vehículo eléctrico medio, estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, de un Volkswagen ID.3, pesa mínimo con los materiales, con la batería y todo puesto, 1.659 kilos. Por eso eléctricos más o menos estén entre 1.800 kilos, 2 toneladas, 2 toneladas con 2, o sea, son 300 kilos más de material si lo comparamos con un vehículo de combustión. Y abajo tenemos las toneladas de CO2 que esto conlleva. Por ejemplo, para el vehículo de combustión son unas 8 toneladas de CO2, mientras que para el vehículo eléctrico son unas 13 toneladas. Y luego también a la derecha podéis ver qué materiales se utilizan para los vehículos eléctricos que conforman parte del glider. Y como veis, la mayoría del glider está formado por literalmente pues hierro y acero. Y otra cosa a destacar es que la mayoría de la contaminación en la producción de estos vehículos no es ni el motor de combustión, ni el platino del catalizador, ni yo que sé, ni las baterías. Vemos que en ambos casos la parte más contaminante es el glider, lo que os he estado hablando, la parte del chasis, las ruedas, las llantas, el interior, que para el brum brum es en torno a un 77% de la contaminación. Y para el vehículo eléctrico es un 60, un poco menos. Pero claro, el vehículo eléctrico tiene la batería que le suma un 34% y de ahí ese contraste, esa diferencia entre las dos tecnologías. Así que si hacemos las matemáticas, más o menos sale que el vehículo eléctrico, la lavadora, es un 37% más contaminante en la fase de producción. Obviamente, como os he dicho, estos datos pertenecen a todos los países que conforman la Unión Europea y algunos datos es verdad que son de 2020, o sea, son ya un poco viejetes, pero no creéis que esto ha cambiado mucho. Y obviamente lo que pase, yo que sé, en Bolivia o en Perú, pues ya ni idea. O sea, ya lo que hagáis ahí con los vehículos, ya eso es otra cosa. Pero eso sí que lo podemos ver en los datos mundiales que os los enseño ahora. Es que esto es una masterclass. Bien, contaminación de los vehículos según su tecnología. Y estos sí que son datos de 2024. Aquí de nuevo tenemos las toneladas de CO2 equivalente por tecnología de vehículo, el IC, el Internal Combustion Engine. Luego también tenemos aquí los híbridos y los híbridos enchufables, los PHEV, y luego ya también los vehículos eléctricos. Y como veis, la parte azul clara representa la propia producción del coche y luego en un azul un poco más oscuro tenemos la producción de la batería, que es, como os he comentado anteriormente, la parte extra y el porcentaje extra de contaminación que tiene el vehículo eléctrico, y no solo este, sino también obviamente las tecnologías que tengan baterías pero un poco más pequeñas, como por ejemplo el híbrido enchufable, que tiene una batería un poco más pequeña, y los híbridos que tienen una batería un poco más pequeña, pero sigue contaminando. O sea, aquí la clave de la cuestión de la producción es la batería. Y aquí la diferencia entre el de combustión y el vehículo eléctrico a nivel mundial es en torno al 56%, o sea, aquí ya se nota un poco más la diferencia. Igual es porque a saber cómo es la producción de un vehículo fuera de Europa, porque aquí sí que somos más miquis, tenemos más restricciones, somos más verdes, por así decirlo, pero en otros países se la pega. Entonces, obviamente, el porcentaje sube. Y ahora sí que sí, pasamos a la segunda... De verdad, ¿por qué? Porque es que no sé por qué me chilla la silla. Ahora sí que sí, pasamos a la segunda fase que igual los cabezas de petróleo, los ¿cómo es? Los petrol heads están un poco ya temblando porque saben lo que les viene. Aquí cuidado, tenemos 3 cosas en cuenta: lo que consumas de combustible, lo que eches por el escape y lo que utilices de electricidad. No, pero oye, pero si es que la electricidad no consume combustible, o sea, no tira nada. Bueno, o sí. Esto igual no lo habías tenido en cuenta. Pero la electricidad también emite CO2, aunque de manera indirecta. Pero eso también lo vamos a tener en cuenta. Pero ¿cómo que la electricidad? Si la electricidad yo enchufo algo y no sale humo, bueno, eso veremos luego. Aquí en el Parlamento Europeo nos ofrece una magnífica gráfica donde vemos primero la división de tecnologías, si es IC o si es BEV, el vehículo eléctrico, y también lo grande que sea la batería. Es decir, si tenemos
Una batería grande sería range high, que estamos hablando de unos 80 kWh. Y si es más pequeña, es el range low, que son unos 40 kWh. Y obviamente, pues contamina un poquito menos. Y estos son los gramos de CO2 equivalentes por kilómetro recorrido. Y como veis, está seccionado en un montón de apartaditos. Pero aquí los que nos interesan, estamos hablando de la fase de uso, dos apartados. El WTT, lo que se conoce como Well to Tank, es decir, toda la contaminación que lleva desde que extraemos ese petróleo hasta que lo llevamos al tanque. Y luego la parte de TTW, que es del tanque a la rueda, es decir, todo ya el consumo que hace tu propio vehículo, que haga 6,6 litros a los 100, 7, 8, 10 litros a los 100, lo que consume tu propio motor de combustión. Y esto obviamente va a depender del motor que tengas. Pero aquí estamos hablando de un coche medio, de, por ejemplo, un Volkswagen, como he dicho antes. Aquí con este gráfico mucha gente se sorprenderá porque dirá, vale, es normal que un vehículo eléctrico no tenga la parte de TTW, es decir, la parte de la contaminación del tanque a la rueda. Pero ¿por qué tiene una contaminación previa? O sea, si la electricidad, como te he dicho antes, pues oye, no saca humo. Pero amigo, no has tenido en cuenta cómo es la red de tu país. Es decir, cómo se ha generado esa electricidad. Se ha generado a base de un ciclo combinado, a base de carbón, ¿a base de qué? Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque tú estás consumiendo electricidad de la red. Tenemos que tener en cuenta cómo se ha generado esa energía que tú estás extrayendo de la red. Y esto obviamente va a depender de cada país, del país en el que vivas. Por ejemplo, aquí ya tenemos mucha suerte porque más o menos tenemos una media de generación del 50% de energías renovables. Es decir, que el 50% de la energía más o menos que consumimos, una media, viene de energía renovable, es decir, de cero emisiones. Y el resto ya son otras cosas. Puede ser carbón, ciclo combinado, energía nuclear, que también se mete en la parte de contaminantes por lo que deja después, que eso ya es otro tema. Pero amigos, también es que hoy tengo todos los datos. También tengo una gráfica donde vemos cuánto consumiría un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión en función del país europeo en el que estemos. Por ejemplo, a nosotros nos importa el de Españita. Estamos en el top 2 países que menos gramos de CO2 emite por kilómetro por vehículo eléctrico. Así que no está nada mal por esta generación de la energía renovable que os he comentado anteriormente. Pero por ejemplo, si vamos a APL, que no me acuerdo ya qué países, emite casi el doble que nosotros. Porque para hacer electricidad estará ahí metiendo carbón o yo qué sé, o lo que sea. Vale, entonces en esta segunda fase, ¿qué pasa? Vemos que irremediablemente el vehículo de combustión, por toda esta fase en rayitas, por de las contaminaciones del tanque a las ruedas, es decir, el consumo medio que hagas tú por kilómetro, sale perdiendo. Es un 80% más contaminante que un vehículo eléctrico. 30 gramos de CO2 por kilómetro en un vehículo eléctrico y 230 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en un vehículo de combustión. ¿Y qué pasa a nivel mundial? ¿Qué pasa con Perú? Pues bueno, tenemos aquí una diferencia un poco menor, del 56%. En un verde llamativo la parte del WTT, de la producción del petróleo o de la producción de la energía. El verde más oscuro es del tanque a la rueda, eso sí ya es el consumo, los litros a los 100. Pero como veis, obviamente la diferencia entre la lavadorita y el guatatata al corte está en un 56% actualmente en 2024, a nivel mundial. Bien, y ahora pasamos a la última fase de reciclaje. Aquí ya los señores de combustión se están frotando de las manos, están diciendo, chatos, aquí salimos ganando. Y como indica perfectamente en el documento, como es una realidad, hoy en día la fase final de reciclaje de una batería está en pelo. O sea, muy poquitas empresas en el mundo que sean capaces de extraer parte, o sea, ya no te digo todo el material, pero parte del material de la batería y reciclarlo y darle un nuevo uso. Se está invirtiendo muchísimo en este tema porque hoy en día no sabemos qué hacer exactamente con las baterías. Es verdad que sí que tienen módulos y los puedes aprovechar para otras cosas, pero en nivel general no se suele reciclar una batería porque no tenemos las condiciones ni los procesos necesarios para hacerlo con todos los vehículos. Es verdad que, por ejemplo, hoy en día sí que la mayoría de baterías van por módulos y sí que puedes extraer esos módulos y, por ejemplo, utilizarlas como almacenamiento energético, pero lo normal es que esa batería no se recicle al 100% ni de coña. Esto está un poco en auge, está un poco a ver qué hacemos con la parte final. Al vehículo eléctrico, en cuanto a esta última fase de reciclaje, vamos, le pondría un 0, porque un vehículo de combustión, como hemos visto antes, como el meme que os pongo aquí, es la mitad hierro y aluminio, y un motor y ya está, y 4 pistones. Final de esta historia, Jimmy, ya no me cuentes más gráficos, no me cuentes más historias. ¿Cuál es la tecnología que más emite gramos de CO2?
Pues bien, si nos vamos a esta gráfica, ya la última, lo juro, bueno, la penúltima, la tecnología que tenga más área, más superficie, la que abarque más, será la que más contamina, porque aquí no solo se tiene en cuenta los gramos de CO2, sino que en cada esquinita veis los puntos críticos medioambientales que tenemos hoy en día en toda la producción de un vehículo. Que no voy a explicar todos porque es imposible, si no sería un vídeo de 20 minutos o de 30. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el agua, que se consume durante todas estas tres fases: el Green Warming Potential, los gases de efecto invernadero, luego el CED, el THP, el PMF, tenemos un montón, os los pondré por aquí, pausar el vídeo si lo queréis ver tranquilamente, pero para mí, personalmente, los más peligrosos, el PMF y el THP, que son las partículas que nos afectan directamente a nuestra salud como seres humanos. Así que estas hay que tenerlas muy en cuenta, porque producen, ya os podéis imaginar, miles de enfermedades. Y además comentar que aparte de tener híbridos enchufables y vehículos de combustión, también tenemos separado los de gasolina y CVG, y luego tenemos los diésel, que como veis los diésel tiran bastantes partículas finas. Así que sí, como podéis comprobar en las gráficas, el top top demoledor medioambiental es el vehículo de combustión. Lo siento, chicos. Lo siento. Bueno, ahí está el pique entre el diésel y la gasolina, ¿eh? Están ahí luchando por el top 1. También os pongo aquí ya las gráficas a nivel mundial, ya con todos los apartados que hemos ido comentando anteriormente, desde la producción hasta, en gris clarito, la descarbonización de la red. La idea es que todas las redes eléctricas de todos los países tengamos que instalar la máxima energía renovable posible, y eso también emite CO2. La instalación de fuentes renovables, la descarbonización de la red, también emite CO2, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Como veis, pues también sale perdiendo el vehículo eléctrico. Perdón, el vehículo de combustión, que se me vaya la pinza. Y con este vídeo tampoco quiero generar aquí un debate, sí, coño, sí que quiero generar un debate. Lo que no quiero es que os tiréis de los pelos en los comentarios entre los de gasolina y los eléctricos. Que bueno, este vídeo es con fines de información, es decir, que cuando este tema esté sobre la mesa, poder contestar de la mejor manera posible, y que estés informado sobre realmente cuáles son los apartados más contaminantes de cada tecnología, del vehículo de combustión, del vehículo eléctrico, si realmente la batería es la parte más contaminante del vehículo, que hemos visto que no, que realmente en los dos apartados es la parte del grid, o sea, lo que es el aluminio y el metal, que es básicamente lo que está hecho el 60-70% del coche, es la mayoría del coche. El acero, el aluminio, el cotton, el algodón para el interior, todo. Los plásticos. Y obviamente, ya que estás aquí, pues suscríbete, un like, un comentario. Venga, tenemos que llegar a los 1000 suscriptores. Y tampoco quiero que penséis, porque los haters de la gasolina estarán pensando que yo tengo un vehículo eléctrico y que yo que sé, tengo placas solares y estoy aislado de la red. Pues no, si yo sería el primero que tendría un F12 en mi casa, tranquilamente. El siguiente vídeo puede ser que sea intentando salvar a los coches de combustión, es decir, buscar las tecnologías futuras que pueden o no salvar a los vehículos de combustión. Así que me informaré sobre ello y os lo comentaré aquí. Así que suscríbete, coño, otra vez. Venga, dame un like. ¿Te comprarías un vehículo eléctrico? ¿No? ¿Te comprarías un R33? Ponlo en los comentarios. Hasta luego, venga, chao.